Reddit pregunta: ¿qué cosas la gente piensa que son malas, pero en realidad son buenas? Estar aburrido no es malo. De hecho, es algo que mucha gente evita a toda costa, pero puede ser muy saludable. El aburrimiento da espacio para que la mente respire, para que surjan ideas nuevas o simplemente para descansar del ruido constante. No todo tiene que ser productividad o entretenimiento. A veces, quedarse quieto un rato es justo lo que el cerebro necesita para resetearse. También está bien dejar que tus hijos jueguen solos, siempre que sea de forma segura. No es necesario que estés con ellos todo el tiempo ni que cada momento libre se convierta en una actividad organizada. A veces siento que los padres cargan con una presión enorme por estimular constantemente a sus hijos, cuando en realidad los niños también necesitan aprender a entretenerse por sí mismos. Mi novio, por ejemplo, se aburre mucho y cuando hace calor busca a sus amigos. El problema es que algunos de ellos saben que pueden darle un golpe emocional diciéndole que se van a conectar y luego ni siquiera se aparecen. Estoy tratando de enseñarle a poner límites con todos, incluyéndome a mí. Decir cosas simples como, tuve un día larguísimo, ¿podemos hacer cosas separadas por 3 horas? Ya me desconecto, necesito descansar, me voy temprano a casa, mañana tengo que trabajar, y simplemente hacerlo, sin culpa ni explicaciones innecesarias. Esa presión de grupo disfrazada de compañerismo, que te hace sentir mal por no estar disponible todo el tiempo, es horrible. Hace que la gente se sienta más sola justo cuando intenta cuidarse a sí misma. Y hablando de eso, tomar días por enfermedad también es algo que la gente evita, aunque debería ser lo contrario. No importa lo importante que sea tu trabajo, si estás mal, estás mal. Tomarte un día de salud mental o por estrés puede evitar que termines colapsando semanas después. No todo descanso tiene que justificarse con una fiebre o una herida visible. Y ni hablar de la presión por jugar con tu hijo todo el tiempo. No tengo 4 años, y mi hijo sale casi todos los días a hacer cosas divertidas. Tiene un montón de juguetes, espacios y oportunidades para divertirse. No pasa nada si juegas solo un rato, al contrario, es fundamental que aprenda a hacerlo. Cuando yo era niña, podía pasar horas inventando historias con mis muñecos, dibujando mapas del tesoro o jugando a los piratas en el patio. Esa independencia me enseñó a imaginar, a pensar y a crear sin depender de que alguien más me guiara. Trabajo en pediatría, y justo hablábamos con mis compañeros sobre cómo muchos de nuestros pacientes no saben jugar solos ni inventar su propia diversión. Si no tienen una actividad planificada o un dispositivo a mano, no saben qué hacer. Y eso es preocupante, porque la imaginación también es una forma de salud mental, ayuda a tolerar la frustración, fomenta la creatividad y construye autoestima. Así que sí, hay muchas cosas que parecen malas, pero en realidad son buenas. Aburrirse, estar solo, decir no quiero salir, dejar que tu hijo se entretenga sin ti, o tomarte un día para no hacer absolutamente nada. No son signos de flojera ni de descuido, son pequeños actos de autocuidado que la sociedad moderna a veces olvida valorar. Estar solo un rato. Mucha gente lo llama aislamiento, pero a veces es todo lo contrario, es sanador. La clave está en la diferencia entre soledad y aislamiento. Una te conecta contigo mismo, la otra te corta del mundo. Tomarte un tiempo para encontrar tu paz en la soledad puede ser una de las mejores cosas que hagas por tu salud mental. El tiempo que necesites en ese espacio depende solo de ti. Algunos requieren unas horas, otros unos días. Lo importante es que sea una elección, no una imposición. Es cierto que el aislamiento prolongado puede tener efectos negativos. Hay una razón por la que el aislamiento total se considera una de las formas más duras de castigo en las cárceles. Pero estar solo por un tiempo no es aislamiento, es autocuidado. No entiendo por qué tomarse un respiro, desconectarse o simplemente pasar tiempo con uno mismo se ve como algo poco saludable. Darse espacio para hacer lo que uno quiere, sin la presión o la mirada de los demás, puede ser profundamente terapéutico. De hecho, la gente debería hacerlo más seguido. Hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. Por mi experiencia, todo se reduce a si uno elige ese momento de soledad o si se ve empujado a él. Cuando elegís estar solo, estás recuperando energía, claridad y control. Cuando te sientes solo, en cambio, es porque esa elección te fue arrebatada. Tengo 33 años. Hoy hablé con una amiga de 23 que me dijo que se escapó de su casa porque las cosas estaban difíciles.
Había alquilado un cuarto de hotel con su novio y pasaron un par de días tranquilos, disfrutando de no tener que lidiar con nada. Le respondí, no te escapaste. Te diste espacio, y eso la hizo sentir mejor. Porque las palabras importan. La forma en que enmarcamos nuestras propias acciones influye directamente en cómo nos sentimos respecto a ellas. No es lo mismo decir me escapé, como si estuvieras haciendo algo malo, que decir me di un descanso, que implica respeto por tus propias necesidades. Empodérate. Sé honesto contigo mismo, pero también sé compasivo. Darse espacio no es huir, es reconocerse. Yo soy introvertido, y necesito mis momentos de silencio y soledad. Lo que me irrita es vivir en una sociedad que ve eso como un defecto. Mis compañeros de trabajo me llaman antisocial solo porque prefiero mantener mi vida separada de ellos fuera del horario laboral. Pero no necesito ser su amigo para hacer bien mi trabajo. No necesito llenar cada segundo de mi vida con conversaciones, reuniones o salidas para demostrar que estoy bien. Estar solo no me hace menos sociable, me hace más equilibrado. Y la pandemia del COVID lo dejó clarísimo. Me sorprendió ver cómo tanta gente perdió la cabeza en apenas una semana de encierro. No podían soportar estar en casa consigo mismos, aunque tuvieran internet, mensajes, llamadas, videollamadas, todo al alcance. ¿Tan difícil es convivir con uno mismo por unos días? Quizás el problema no es el aislamiento, sino lo poco acostumbrados que estamos a nuestra propia compañía. Comiendo grasas. La gente evita la grasa como la peste, pero es literalmente uno de los 3 macronutrientes. Las grasas saludables son buenas para ti cuando se consumen en las cantidades adecuadas. Quedarte dormido cuando tu cuerpo lo necesita. Lo mejor de la jubilación fue aprender a echarme siestas. Semanas laborales de 80 a 100 horas en finanzas me lavaron el cerebro para pensar que descansar era improductivo, y lo improductivo era igual a culpa. Mi narcolepsia es mucho menos grave de lo que pensaba. Estuve tratando de aguantar por años y eran ataques de sueño accidentales constantes. Llorando. Es, literalmente, la forma en que tu cerebro le da a actualizar. Nunca te sientas mal por llorar, pase lo que pase, sin importar quién seas. Es la forma en que tu cuerpo maneja las emociones de manera saludable. Es mejor dejarlo salir en lugar de dejar que tus sentimientos negativos se pudran por dentro. Papas. En realidad son uno de los alimentos más completos y llenos de nutrientes que existen, con baja densidad calórica y que llenan. Es como las cocinas lo que les resta salud. Descansando. Tengo mucho dolor crónico y siempre me siento mal por cuanto duermo. Pero es importante. Siempre se siente peor cuando lo ignoro. Tener conversaciones difíciles y desarrollar inteligencia emocional. Es una de las cosas más saludables que podemos hacer, y, aún así, la mayoría de la gente lo evita. Los psicólogos estiman que hasta un 30% de la población tiene un estilo de apego evitativo, personas que huyen de la vulnerabilidad, de la autorreflexión, de hablar de sus emociones o de asumir responsabilidades. Son quienes culpan a su familia o a su pareja por no poder darles la sensación de conexión o felicidad que anhelan, pero sin trabajar en sí mismos. Devalúan los esfuerzos ajenos, se enfocan en los defectos y terminan convenciéndose de que simplemente algo no encaja. Es agotador, pero tiene sentido si miramos el ejemplo que viene de arriba. Nuestros líderes, políticos o figuras públicas reflejan exactamente esa evitación emocional. Yo lo viví en carne propia. Evité todo lo que sabía que podía causarme la mínima incomodidad emocional, conversaciones difíciles, enfrentamientos, admitir que algo me dolía o que yo también cometía errores. Y esa actitud me terminó costando muchísimo, arruinó mi carrera y mis relaciones. Pensaba que estaba protegiéndome, pero en realidad solo me estaba aislando. Con el tiempo entendí algo muy simple pero poderoso. Si sientes que quieres evitar una conversación, probablemente esa sea la conversación que más necesitas tener. Es un reflejo automático, el cuerpo se tensa, la mente busca excusas, y uno se convence de que no es el momento adecuado. Pero ese malestar es una brújula, te señala exactamente el punto donde está el crecimiento emocional que no quieres mirar. Soy autista, y a veces en las comunidades autistas bromeamos con que los neurotípicos son terribles para comunicarse.
Y, honestamente, hay algo de verdad en eso. Nosotros empezamos con una desventaja clara: debemos aprender activamente a comunicarnos, a interpretar señales sociales, a regular emociones y a construir empatía de manera consciente. Es un esfuerzo constante, pero en ese proceso, desarrollamos habilidades reales, aprendemos a escuchar de verdad, a elegir las palabras con cuidado, a pedir aclaraciones cuando algo no se entiende. Mientras tanto, muchas personas neurotípicas nunca llegan a desarrollar esa conciencia. Se comunican por instinto, pero sin reflexión. Asumen que los demás entienden lo que quieren decir, sin darse cuenta de lo fácil que es herir, invalidar o cerrar un diálogo con una sola frase. Se salen con la suya comportándose como siempre, aunque esa costumbre muchas veces no sea comunicación, sino ruido social. Aprender a tener conversaciones difíciles no es solo una cuestión de valentía, es una cuestión de madurez. Significa aceptar que los sentimientos incómodos no son el enemigo, sino una oportunidad para comprendernos mejor, a nosotros mismos y a los demás. Y la inteligencia emocional no es ser amable o evitar conflictos, sino saber manejar la incomodidad sin huir de ella. En un mundo donde cada vez se evita más sentir, hablar o conectar, tener una conversación honesta puede ser un acto radical de sanidad. Sintiendo tus sentimientos. La única salida es atravesarlos. Déjalos entrar. Exposición al sol con moderación. Hoy en día, parece que todo el mundo le tiene miedo al sol. Pero, en realidad, el sol no es el enemigo, el exceso lo es. La vitamina D, que producimos gracias a la luz solar, es esencial para la salud física y mental. De hecho, el nombre vitamina es un poco engañoso, porque en realidad la vitamina D funciona como una hormona, muy parecida a la testosterona o al estrógeno. Y cuando cualquier hormona está baja, el cuerpo lo siente. Tener deficiencia de vitamina D puede alterar el estado de ánimo, la energía, el sistema inmunológico e incluso el sueño. Por eso no sorprende que se relacione con la depresión. La buena noticia es que no hace falta pasarse horas bajo el sol para obtener beneficios, unos minutos bastan. No necesariamente tenés que exponerte directamente, tampoco. Si tenés muchas ventanas, abrilas y sentate cerca mientras tomás un café o lees algo. Deja que entre la luz natural, especialmente en invierno, cuando el clima está gris o los días son más cortos. Un poco de aire fresco y sol puede sentirse como una medicina. Florence Nightingale, una de las pioneras de la enfermería moderna, ya lo sabía en el siglo XIX. Insistía en abrir las ventanas de los hospitales para que entrara luz solar y aire limpio. Para ella, eso era tan importante como los medicamentos. A veces me siento como una planta tonta, tomo agua, me da un poco el sol, siempre con protector, no te preocupes, y pienso, sí, ahora tengo ganas de vivir otra vez. Y es verdad. La diferencia se nota. Los mejores momentos son temprano en la mañana o al atardecer, cuando los rayos UV no son tan fuertes, pero la luz sigue siendo beneficiosa. El truco está en la moderación, como todo en la vida. Ahora, también es cierto que no se trata de ignorar los riesgos. No es que la gente le tenga miedo al sol sin razón, hoy sabemos mucho más sobre cómo puede dañar la piel. Antes la expectativa de vida era menor, así que muchas personas no llegaban a sufrir las consecuencias de esas quemaduras repetidas en la infancia. Hoy vivimos más tiempo, y eso significa que tenemos más años para que el daño solar acumulado se manifieste en forma de cáncer de piel. Además, no todo el mundo absorbe bien la vitamina D, incluso viviendo en lugares soleados. Yo, por ejemplo, vivo en Florida, y acá el sol sobra, pero la deficiencia de vitamina D es sorprendentemente común. Durante un tiempo salía en bicicleta casi todos los días y aún así tenía los niveles bajos. Resultó que tenía un problema de absorción. Así que no siempre se trata solo de exponerse al sol, a veces hay otros factores médicos detrás. Por eso, lo ideal es mantener un equilibrio, usar protector solar correctamente, aprovechar el sol de las horas suaves, y hacerse análisis de sangre de vez en cuando para verificar los niveles de vitamina D. Si están bajos, tu médico puede recetar suplementos. En mi caso, mi nivel estaba tan bajo que me recetaron 50.000 unidades una vez por semana. Y lo aclaro, no tomes dosis altas por tu cuenta, eso solo debe hacerse bajo supervisión médica.
mi tratamiento va a durar unos 6 meses antes de alcanzar un nivel saludable. Y es importante entender algo, una vez que estás con niveles bajos, un poco de sol diario no será suficiente para normalizarlos rápidamente. Se necesita tiempo y constancia. En resumen, 1. El sol no es tu enemigo, pero tampoco tu mejor amigo si te excedes. 2. Un poco de luz natural y aire fresco cada día puede levantar el ánimo y ayudar a tu cuerpo. 3. Y si la vitamina D está baja, no lo adivines, hacete un análisis y seguí las indicaciones médicas. A veces, cuidar la salud no es complicarse con rutinas extremas, sino simplemente recordar que somos seres solares, y que un poco de luz, de verdad, puede cambiarte el día. Siendo egoísta. A veces tienes que ser egoísta para hacer lo que es mejor para ti. En el mundo de la recuperación del abuso de sustancias, uno de nuestros dichos es literalmente sé egoísta en tu recuperación. Obviamente no de la misma manera que lo éramos en la adicción activa, solo significa que tú eres tu prioridad, y si no te pones como prioridad, no va a funcionar. Papas. Hiérvelas, hazlas puré, mételas en un guiso. Sí, esto es bien tonto. Literalmente encabeza el índice de saciedad, tiene un montón de vitaminas, y la gente de mi Escandinavia natal, que es conocida tanto por su buen IMC como por vivir mucho, lo tiene como alimento básico. Confrontación. Si se hace apropiadamente. Bacterias comunes. Un microbioma dérmico robusto es tu primera línea de defensa contra las enfermedades. Estar solo. La mayoría de la gente le huye, pero es ahí donde de verdad escuchas tu propia mente. Comer fruta. ¿En qué momento la gente empezó a creer que las frutas son malas por su contenido de azúcar? De verdad, me deja sin palabras. Parece que muchos olvidan que la fruta no es solo azúcar, también está llena de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y agua. Todo eso trabaja en conjunto para nutrir tu cuerpo de formas que ningún alimento ultraprocesado podría replicar. He discutido con personas que aseguran que las frutas son solo azúcar y que comer una manzana es lo mismo que comerte una cucharada de azúcar blanca. ¿Perdón? ¿En serio? Eso demuestra lo poco que se entiende sobre cómo funciona la nutrición en la vida real. Para los que no lo saben, la fruta es naturalmente alta en fibra, lo cual ralentiza la absorción del azúcar en la sangre, evitando los picos de glucosa que sí provoca el azúcar procesado. Además, aporta vitaminas, minerales, electrolitos y hasta hidratación, porque muchas frutas tienen un alto contenido de agua. Todo esto la convierte en una fuente de energía limpia y balanceada. Ahora, claro, siempre habrá quien diga, las frutas son saludables, pero en grandes cantidades pueden ser un problema. Y sí, técnicamente eso es cierto, pero también es una frase un poco absurda, porque grandes cantidades no significan nada específico. Es una advertencia vacía. Literalmente todo puede ser dañino si se consume en exceso, incluso el agua. Pero nadie anda diciendo el agua es saludable, salvo si tomas 10 litros en una hora. Suena alarmista y fuera de contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué usamos esa misma lógica para asustar a la gente con la fruta? El resultado es que esas frases se tergiversan hasta llegar a titulares del tipo: expertos advierten que el azúcar natural de las frutas podría ser dañino, y así nace otra ola de desinformación nutricional. El verdadero problema no es la fruta, es cómo se ha distorsionado la educación alimentaria. Vivimos en una época donde se analiza cada alimento al detalle, buscando el villano perfecto de la nutrición. Si un ingrediente no es 100% ideal, se tacha como chatarra. Y mientras tanto, se ignora lo más importante: una dieta saludable no se trata de demonizar alimentos individuales, sino de mantener equilibrio y variedad. Comer bien significa obtener tus macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, tus calorías adecuadas, tus vitaminas y minerales, y ajustar las porciones a lo que tu cuerpo realmente necesita. No significa eliminar por completo grupos de alimentos que han formado parte de la dieta humana desde siempre. La fibra que contienen las frutas, además, ayuda a que te sientas satisfecho con menos cantidad. Es difícil comer demasiada fruta hasta el punto de que se vuelva un problema real. Nadie se come 1 kilo de naranjas por accidente.
Y si lo pensás, el azúcar de una manzana viene acompañada de fibra, agua y micronutrientes esenciales, mientras que el azúcar procesado de una gaseosa viene con nada, solo azúcar. Compararlas es como decir que un auto de carrera y una bicicleta son lo mismo porque ambos tienen ruedas. Así que no, las frutas no son el enemigo. Son una de las formas más simples, naturales y accesibles de nutrirte. El problema no está en comerte una banana, está en un sistema que te hace sentir culpable por comer comida real mientras normaliza productos ultraprocesados llenos de aditivos. Come fruta. Tu cuerpo sabe perfectamente qué hacer con ella. No estar en una relación. La mayoría de la gente piensa que tienes que tener a alguien, depender de alguien, depender el uno del otro, pero luego terminan cayendo en las mismas trampas de antes. El equipaje emocional es algo real. Estar solo sin pareja es bastante sano y te da tiempo para trabajar en ti mismo. Eso de tú me completas es una frase de película de... Si dependes de otra persona para que solucione tus problemas o te complete, es muy probable que la relación esté condenada al fracaso o a la disfunción. Huevos. Vienen cargados de proteína y otros nutrientes. Además, el glutamato monosódico, MSG, no es malo para ti. No estoy diciendo que sea algo que debas buscar comer más, pero definitivamente no es algo que haya que evitar a toda costa. Y puedes comerte 4 docenas de ellos cada mañana para ayudarte a ponerte grande. Mujeres levantando pesas pesadas. Creo que en realidad es más importante que las mujeres levanten pesas que los hombres, porque ayuda a proteger contra la pérdida ósea durante y después de la menopausia. O sea, no lo hagas 10 veces al día, pero el movimiento NoFap es una tontería. Hace muchos años, mi profesor de educación de 10º grado nos dijo que estaba totalmente bien, a menos que interrumpiera tu capacidad de vivir normalmente. Fue la primera vez que alguien habló de masturbarse en mi mundo. En muchas culturas fuera de Occidente, terapia. Mucha gente podría beneficiarse de la terapia, no es debilidad como se pinta en esas culturas. Papas, café y conversaciones necesarias. Papas. Sí, esas que muchos demonizan por los carbohidratos, pero que en realidad, si se preparan de forma adecuada, al horno, hervidas o asadas, son una excelente fuente de potasio, fibra y energía. No todas las papas son papas fritas, y no todo lo frito tiene que ser malo si se hace con moderación. Lo mismo pasa con otros alimentos que la gente evita sin entenderlos del todo. Otro punto, las discusiones, especialmente en pareja o con personas cercanas. No hay que tenerles miedo. Discutir no significa pelear, sino comunicar lo que molesta antes de que se acumule y se pudra por dentro. Guardarse las cosas solo genera resentimiento. Hablar, incluso cuando incomoda, es una forma de cuidar el vínculo, no de destruirlo. Y hablando de cortar vínculos, alejarse de familiares tóxicos también es saludable. Creemos que la sangre lo es todo, pero en realidad, la paz mental y emocional lo es más. No estás obligado a mantener cerca a personas que te hacen daño solo porque comparten tu apellido. A veces, cortar ese lazo es la manera más honesta de empezar a sanar. El café también merece una defensa. Tiene mala fama, pero es una de las mayores fuentes de antioxidantes en la dieta occidental, junto con el té. Consumido con moderación, puede mejorar la concentración, el estado de ánimo e incluso la salud cardiovascular. No hay necesidad de sentirse culpable por disfrutar una buena taza por la mañana o por la tarde. De hecho, para muchos, el aroma del café es casi terapéutico. Y una opinión impopular, pero muy real, de vez en cuando vale la pena soltarse, salir, reírse, disfrutar, incluso si al día siguiente hay que levantarse temprano. No todo en la vida debe girar en torno a la productividad o a los planes futuros. A veces, vivir el presente con plenitud también es salud. Por cierto, estar gordo no te hace automáticamente poco saludable, del mismo modo que estar delgado no significa estar bien. La salud es mucho más compleja que un número en la balanza. Y para terminar, las papas no fritas, el maíz entero, el café y hasta una buena charla honesta pueden ser mucho más beneficiosos de lo que muchos creen. Todo depende de cómo lo abordes,
con equilibrio, sin culpa y con sentido común. Pensando en la mortalidad. La tuya y la de tus seres queridos. No de una forma morbosa / diagonal oscura, sino más bien realista. Si esto no te hace sentido, de verdad espero que nunca te lo haga. Solo tiene sentido cuando ya es demasiado tarde. Voy a empezar a hacer entrenamiento de fuerza en diciembre porque quiero envejecer bien. Nunca lo había pensado hasta que empecé a cuidar a mi suegro. Bloquear números. La gente cree que es de mala educación, pero honestamente, es uno de los límites más saludables que he puesto. Empecé a hacerlo después de que mi tía no paraba de llamar solo para chismear, y unos cuantos amigos que no respetaban mi tiempo recibieron el mismo trato. Mi paz su drama. Nueces. Un puñadito al día te quita años de encima. La gente se preocupa por las calorías sin necesidad. No todas las calorías son iguales y estas son súper saludables. También le tienen miedo a las grasas, sin darse cuenta de que hay grasas saludables. Palomitas de maíz. Si las haces en la máquina de aire, es una porcioncita rica de granos integrales. Yo las prefiero con mantequilla y sal, porque me recuerdan la primaria, cuando la maestra sacaba la máquina de aire y ensartábamos palomitas para hacer guirnaldas para el arbolito de Navidad del salón. Tomando siestas. Dormir es muy importante para el cerebro humano. Nos reiniciamos, nos reponemos. Siempre he tomado siestas, incluso en el trabajo, voy a mi carro si es necesario. Discutir con tu pareja no significa que tu relación esté mal. El conflicto es parte natural de cualquier relación sana. Nadie está siempre de acuerdo con todo, y pretender que sí solo genera tensión acumulada. Lo importante no es evitar las discusiones, sino aprender cómo reaccionar, comunicarse y superar los desacuerdos. Hay una gran diferencia entre no estar de acuerdo y pelear. Mi esposo y yo hemos tenido muchísimos desacuerdos, pero rara vez peleas reales. Para mí, eso es lo que marca la diferencia, la manera en que se aborda el conflicto. No se trata de quién tiene razón, sino de si ambos se escuchan y se respetan. Creo que primero habría que redefinir qué significa discutir. Un desacuerdo sano y respetuoso, aunque sea incómodo, puede ser muy positivo, te obliga a comunicarte mejor, a entender los límites del otro y a crecer como pareja. Pero gritar, culparse o atacarse mutuamente no es discutir, es herirse. En mi caso, nunca he discutido con mi esposa, mis padres o mi terapeuta, pero sí he tenido confrontaciones respetuosas con ellos. A veces tensas, sí, pero siempre desde un lugar donde ambos buscamos entendernos. Me encantaría poder decir que mi esposo y yo solo tenemos desacuerdos tranquilos y racionales, pero no sería verdad. La mayoría del tiempo somos así, pero de vez en cuando discutimos porque estamos cansados, de mal humor o simplemente siendo humanos. No son nuestros mejores momentos, pero después hablamos, pedimos disculpas, perdonamos y tratamos de entender qué pasó realmente. Y casi siempre descubrimos que el problema no era el problema. La verdadera causa suele ser algo externo, como falta de sueño, estrés, dolor físico o el síndrome. Cuando nos damos cuenta de eso, todo cambia. En lugar de enfrentarnos entre nosotros, nos unimos para enfrentar lo que nos está afectando. El verdadero peligro está en las parejas que discuten todo el tiempo, dejan que las discusiones se descontrolen o intentan seguir adelante sin disculparse ni perdonarse. No se trata de no discutir nunca, sino de saber cómo hacerlo sin lastimarse. ¿Sería ideal tener solo desacuerdos calmos y razonables? Claro que sí. Pero todos somos humanos, y a veces nuestras emociones se desbordan. Lo importante es lo que hacemos después, si seguimos adelante con cariño, con reflexión y con la intención de mejorar. Y si alguien lee esto y siente culpa porque discute a veces con su pareja, quiero decirte algo. No está solo /diagonal, discutir no significa que tu relación esté rota. Significa que ambos están intentando aprender a convivir, y eso, aunque sea difícil, también es amor. Sal. El nutriente que todos demonizan sin entenderlo. La sal no aumenta la presión arterial de forma significativa en la mayoría de las personas, aunque sí puede hacerlo en una minoría, alrededor del 1% de la población, si no recuerdo mal.
De hecho, los estudios muestran que la mortalidad por todas las causas tiende a ser más baja cuanto más sal se consume, dentro de rangos razonables. Claro, no te bebas agua de mar, pero el punto óptimo parece estar alrededor de los 4.000 miligramos al día. Aún así, mucha gente sigue equiparando la sal con el azúcar en términos de salud, cuando en realidad la sal es un nutriente esencial para el funcionamiento de todo el cuerpo. Tener muy poco sodio puede ser mucho más peligroso que tener demasiado, siempre dentro de lo razonable. Aún así, muchísimas personas viven a base de comida sosa porque creen que hay que evitar la sal. Y eso no es cierto. De hecho, es muchísimo más fácil comer verduras si las sazonas bien, hasta que realmente te gusten. Hay que tener en cuenta también que 4.000 miligramos de sal no es tanto como parece. Una sola Big Mac ya tiene más que eso. Y eso sin contar las papas fritas. Una simple bolsa de papitas puede contener otros 2.000 miligramos, y siendo honestos, ¿quién se come solo un puñado? Si la bolsa se abre, probablemente desaparece entera. Yo sé que a mí me pasa. Si cocinas en casa la mayor parte del tiempo y no comes muchos snacks procesados, probablemente estás bien con tu consumo de sal. Pero si comes fuera seguido o dependes de comidas ya preparadas y snacks salados, es muy probable que estés muy por encima del rango óptimo. Por otro lado, la posibilidad de que tu consumo de sal esté peligrosamente bajo es prácticamente nula en la cultura alimentaria moderna. Lo curioso es que no existen pruebas sólidas de que un consumo moderadamente alto de sal cause daño vascular directo. Sabemos cómo interactúa la sal con el agua en el cuerpo, y a partir de ahí se ha asumido que debe ser mala, pero en realidad ese salto lógico nunca se ha demostrado de forma concluyente. Esta narrativa equivocada sobre la sal ha sido reforzada por grandes instituciones, como la OMS, que recomiendan niveles de ingesta peligrosamente bajos. Paradójicamente, una ingesta muy baja de sal está asociada con una tasa de mortalidad más alta que consumir incluso 7.000 miligramos diarios. Nuestros cuerpos son increíblemente eficientes para eliminar el exceso de sodio, siempre que los riñones funcionen bien y mantengamos una hidratación adecuada. En cambio, una deficiencia de sodio puede causar fatiga, mareos, calambres musculares, confusión e incluso desmayos. En resumen, no le tengas miedo a la sal. No es el enemigo, es un elemento esencial. El problema no es la sal en sí, sino la relación desequilibrada que tenemos con los alimentos procesados. Si preparas tu comida, te mantienes hidratado y no vivís de papas fritas, podés disfrutar de un poco de sal sin culpa. Tu cuerpo, literalmente, la necesita para funcionar. Grasa en nutrición. El chocolate amargo. Estar aburrido, el aburrimiento en realidad es saludable. Le da espacio a tu cerebro para respirar, para pensar y para resetearse. Y, aunque suene raro, es cuando surgen las mejores ideas. Cuando no estás forzando nada. Cuando tu mente simplemente está vagando por ahí. Sé que suena tonto, pero sentarte sin hacer nada por unos minutos, eso es básicamente una desintoxicación mental. Es la forma en que tu cerebro se reinicia sin que siquiera lo intentes. Tofu, sal, colesterol y otras cosas que no son tus enemigos. Hay toda una lista de cosas que mucha gente evita por prejuicio o desinformación, cuando en realidad pueden ser muy buenas, o incluso necesarias, para nosotros. Tofu y otros productos de soya. Durante años se los ha pintado como malos para las hormonas, pero los estudios más recientes muestran lo contrario. El tofu y la soya son fuentes excelentes de proteína vegetal, bajas en grasa y ricas en isoflavonas, que pueden incluso proteger la salud cardiovascular. A menos que tengas una alergia real a la soya, no hay razón para temerle. Sal. La pobre sal sigue cargando con una mala fama que no merece. Ya lo dijimos, en cantidades razonables, no solo no te hace daño, sino que es esencial para el equilibrio de líquidos, la función nerviosa y la contracción muscular. Lo peligroso no es la sal, sino el exceso de comida ultraprocesada que ya viene saturada de sodio. Si cocinas en casa, condimentá sin miedo. Honestidad. No suena como un nutriente, pero lo es para las relaciones humanas. Ser honesto, aunque duela, mantiene los vínculos sanos. A veces la gente evita decir la verdad por miedo a causar conflicto, pero la falta de honestidad termina enfermando la relación. Luz del sol. El miedo al sol nos ha vuelto casi fotosintéticamente deficientes.
Un poco de exposición diaria ayuda a producir vitamina D, mejora el ánimo y regula el sueño. No se trata de freírte en la playa, sino de dejar que el cuerpo reciba unos minutos de sol real. Piel de pollo, grasa animal y pescado. Otra víctima de los mitos nutricionales. Durante décadas nos vendieron la idea de que la grasa animal era el diablo. Pero la grasa, especialmente la que acompaña proteínas como el pollo o el pescado, ayuda a absorber vitaminas liposolubles, A, D, E y K, y aporta saciedad. Claro, no hablamos de comida frita cada día, pero un poco de grasa natural es parte de una dieta equilibrada. Carbohidratos. Los pobres carbohidratos fueron injustamente crucificados. El problema no son ellos, sino los ultraprocesados. Frutas, granos enteros, papas, avena, son combustibles naturales. El cuerpo y el cerebro literalmente funcionan con glucosa. No hay nada de malo en comer carbohidratos reales. Colesterol. Otro gran malentendido. Nuestro cerebro necesita colesterol para funcionar, y nuestras células lo usan para construir membranas y producir hormonas. Demonizarlo completamente fue un error que tomó décadas corregir. Lo que importa es el equilibrio, no eliminarlo. Comer alimentos naturales con colesterol no es lo mismo que llenarse de comida chatarra. Intimidad. El contacto físico y la conexión emocional no son lujos, son necesidades humanas básicas. Ayudan a reducir el estrés, fortalecen el sistema inmune y nos recuerdan que no estamos solos. En serio, una buena conversación o un abrazo sincero puede hacer más por tu salud mental que cualquier suplemento. Gluten. El villano favorito de las dietas modernas. A menos que tengas enfermedad celíaca o intolerancia diagnosticada, el gluten no es tu enemigo. De hecho, muchos productos sin gluten son menos saludables porque reemplazan la textura del trigo con grasas y azúcares añadidos. Una vez vi un reportaje donde le preguntaron a la gente qué era el gluten y alguien respondió, riéndose, es lo que te pone gordo. Ese día perdí un poco de fe en la humanidad. Yemas de huevo. ¿Cuántos años desperdiciamos separando claras? Las yemas están llenas de nutrientes esenciales como colina, hierro y vitaminas del grupo B. Además, contienen antioxidantes que ayudan a la vista. El mito del colesterol malo en los huevos ya fue desmentido hace tiempo. Vacunas. Otra palabra que no debería generar debate, pero lo hace. Son una de las herramientas más efectivas que tenemos para proteger la salud colectiva. Punto. Mantequilla. La demonizaron durante años en favor de la margarina, que resultó ser mucho peor por sus grasas trans. La mantequilla, usada con moderación, es natural, tiene vitaminas liposolubles y un sabor que ningún sustituto puede imitar. En resumen, dejemos de temerle a los alimentos y hábitos naturales solo porque alguien los simplificó en un eslogan o dieta de moda. El equilibrio, la moderación y la variedad siguen siendo los pilares de una vida saludable. Demonizar nutrientes esenciales solo nos aleja más de entender nuestro propio cuerpo.